A continuación, En Guardia, Defensa de la Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor. ¿Qué tal, amigos de En Guardia? Este último domingo los ecuatorianos votamos por un nuevo presidente y se vieron reacciones muy polarizadas, así como se vio que toda la sierra votó a través de Noboa. Vimos que en la costa, salvo el Oro, todos votaron por Luisa González. Por primera vez en la historia, los ecuatorianos tuvieron la oportunidad de elegir a una mujer, pero no lo hicieron. Y cabe destacar, contrario a la propaganda, no hubiese sido la primera mujer presidente, ya lo fue Rosalía Arteaga. Asimismo, cuando el Ecuador estaba bajo la corona española, antes de la denominada independencia, ya hubo mujeres presidenta. Y es que en el tiempo de la monarquía, el que presidía era presidente y su esposa presidenta. De manera que ella presidía ante la ausencia de él, y en el Ecuador hubo varias. Asimismo, el término presidente para un funcionario electo siempre se usó con E, como funciona con estudiante. En cambio, el término presidenta en el uso contemporáneo se volvió ideologizado y es una distorsión del lenguaje. Así como no se dice estudianta, no se debería decir presidenta. De hecho, en Argentina, cuando gobernó Isabelita de Perón, viuda del presidente y general Perón, era presidente. Pero justamente es en el kirchnerismo que eso cambia con Cristina Fernández de Kirchner, porque justamente lo que buscaba era exacerbar el hecho de ser mujer. Sin embargo, vemos que sistemáticamente no se pone a las mujeres en estas posiciones, en estas candidaturas, por sus capacidades, sino justamente para cumplir una cuota. Y en las últimas elecciones ecuatorianas no fue la excepción, sino la norma. Y es que por primera vez en nuestra historia nos impusieron las famosas cuotas de género. Es decir, sí o sí tenía que haber un hombre y una mujer. ¿Por qué no podría haber dos mujeres? Una para presidente, otro para vicepresidente. No, nos exigen igualdad. Pero ¿qué es lo que logran en realidad? Tratar a la feminidad como una discapacidad, como que la mujer no es capaz ni suficiente de llegar a esa posición de poder si no le ponen una escalerita. Y sobre todo, se quiebra la existencia de una sociedad que crece en libertad y empieza a regir la fuerza. Por la fuerza teníamos que elegir a una mujer. De hecho, el candidato Bolívar Armijos ya tenía su candidato masculino, asimismo Jan Topic también anunció el suyo, y de repente se impuso el Código Democrático que supuestamente iba a regir a futuro, ya se hizo desde esta elección. El único partido que presentó una candidata mujer fue el socialismo del siglo XXI. Recuerden que Alianza País desapareció y ahora ya no es la 35, sino la 5. Es más, Daniel Noboa llega en colaboración entre la 4 y la 35, pero en la calle estaban juntando votos para tener autonomía e ir solo como la 4. Pero, a pesar de tener la única candidata mujer, no logran ganar entre las mujeres. El propio Rafael Correa comparte en Twitter una estadística donde aparece la cantidad de votantes de acuerdo al sexo. ¿Y qué es lo que vemos? 2.4 millones de hombres votaron por Daniel Noboa. 2.4 millones de hombres votaron por Luisa González. Se cae el mito de la sociedad machista. Como pueden observar en campaña,
hubo apenas poco más de 30,000 votos de diferencia en el voto masculino. Es decir, hubo muchísimos hombres que votaron por una mujer. Es decir, no es que nuestra sociedad no valora la capacidad de la mujer. El propio Rafael Correa comparte indignado porque vemos las mujeres votaron mayoritariamente por Daniel Noboa, pero tampoco es un índice tan dispar. Fueron 2.7 millones de mujeres las que votaron por Daniel Noboa y 2.42 millones de mujeres las que votaron por Luisa González. Es decir, no fue un tema de género ni discriminación. Fue bastante parejo el resultado en términos generales. Hubo unas declaraciones muy polémicas por parte del jurista Augusto Tandazo. Culpó a las mujeres por la derrota de Luisa González. En el programa La Voz del Pueblo, Karen Minda decía enérgicamente que se sentía ofendida, discriminada, lo acusó hasta de misógino y lo llamó machista. Pero aquí uno ve cuál es el problema de base, y es precisamente el discurso feminista que pretende que votemos por una mujer por ser mujer. En las declaraciones de Augusto Tandazo, él no dice, por ejemplo, ella no es capaz de, o mejor dicho, que la sociedad, o peor aún, la parte femenina de la sociedad, las votantes femeninas, las mujeres, no creyeron en la capacidad de gobernar de Luisa. No dijo eso. No creyeron que por ser mujer era más débil y no iba a poder resolver un conflicto armado. No, no dijo eso. Dijo que le tenían envidia por guapa. Decían que como es madre soltera, creían que le iba a quitar el marido. Imagínense ustedes. Y esto mi tuitero favorito, que se hace llamar Andrelo, él justamente le contesta ahí a Tandazo y también a Correa, porque él hizo eco de estas palabras. Si él cree que las mujeres son tan básicas que van a votar en contra de una candidata por su aspecto físico, si cree que van a limitar su apoyo a un candidato por sus genitales, señor Tandazo, a un candidato se le elige por su capacidad, no por su genitalidad. Y un dato curioso, durante el gobierno de Correa legitimaron que una persona en su cédula de identidad ya no se determina por el sexo, sino por el género. Es decir, no por cómo luce, por sus genitales, por su composición genética, sino por cómo se identifica. Entonces, un hombre puede perfectamente declararse mujer en el Ecuador. Entonces, ¿de qué nos sirve un binomio femenino si un hombre se puede declarar mujer? Esto ya está sucediendo en México, donde a nivel legislativo hay cuotas de género. Cuando un partido no tiene suficiente representación femenina, lo que hacen sus miembros masculinos es, en su cédula, que en México llaman INE, es cambiarse a mujer. Entonces vemos como hombres usan las cuotas femeninas para posicionarse ellos. Y peor aún, en México hay candidatos que ponen a sus amantes en los cargos para ejercer ellos. ¿Y qué es lo que vimos en el Ecuador? Luisa González no llegó a ese puesto por su capacidad, sino por su lealtad. Ella misma dejó en claro que su asesor principal iba a ser Rafael Correa en caso de ganar. Es decir, no íbamos a votar por una mujer poderosa, sino por una mujer sumisa y sometida a la voluntad de un hombre. En términos antropológicos, esto se llamaría un macho alfa, o en este caso un machi alfa. Y esto es algo muy recurrente en el feminismo. Andan en manada, no ven a la persona individualizada, sino que tienden a estar bajo un macho alfa. Este normalmente es el Estado, en una figura como es Rafael Correa. Justamente votaron a pesar de todos los ataques en contra de Pamela Troya. Ella en esta elección dejó en claro a quién iba a respaldar. Vemos que aunque ella se declaraba Luisa González Provida,
muchas de las que eran pro pañuelo verde la respaldaron. Y la propia Luisa traicionó esos principios que en la Asamblea General llevó con tanto amor y orgullo con su pañuelo celeste, apelando al voto feminista, al pañuelo verde, a matar a criaturas en el vientre materno, y salió el pañuelito verde, no ella, pero sí una persona, una mujer, para ganarse a ese sector. Pero demostró no ser representativo, y eso es algo muy interesante. No por ser mujer se va a votar por ella. Y el feminismo demostró no representar a la mujer. De hecho, la candidata a vicepresidente de Daniel Noboa, Verónica Abad, fue cruelmente atacada por quienes dicen defender a la mujer. Y dato curioso, Verónica Abad ya era el binomio de Daniel Noboa, incluso antes de la implementación del Código de la Democracia, que exige que el binomio sea hombre-mujer. Es decir, no la elige para cumplir una cuota, sino que la elige por su capacidad, por su recorrido. Verónica se destaca por la generación de empleo en zonas rurales. En la primera vuelta electoral, las únicas dos provincias donde gana el socialismo del siglo XXI fueron Azuay y Cañar. En la segunda vuelta, Verónica Abad, que es de Cuenca, viajó personalmente al Austro, disculpen la R, justamente para llegar a esos sectores, y ahí hizo su icónico cierre de campaña. Es decir, una mujer que no ve a la mujer como víctima de la sociedad, sino que muy por el contrario, que crea oportunidad, justamente para que ya no sea dependiente de organismos estatales, sino que muy por el contrario sepa ser proveedora de su familia y no sufra necesidades. Lo mismo hizo para el empleo joven. Y eso fue lo que apuntaron ambos candidatos en la segunda vuelta electoral, al voto joven. En un país azotado por la violencia, el crimen organizado, la campaña de Noboa fue del humor, con los cartones, con los TikToks. Hasta hay una canción que presidente no se deje, de esa asamblea correísta, etcétera. Disculpen que no me ponga a cantar, todavía no me aprendí la letra. Pero justamente eso es lo que vemos. Vemos el contraste del socialismo, que enfrenta a ricos y pobres, hombres y mujeres, a las personas de acuerdo a su sexualidad, versus una campaña alegre, de bromas, de sátira, de ironía, de un cartón a la que le hablan las mujeres porque le hace más caso que su marido, el humor contra el rencor. Eso fue lo que posicionó a Daniel Noboa junto a su binomio en estas elecciones. Así que esa es la lección que nos deja esta última elección. Las mujeres no votan a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, porque el ser mujer no nos hace pensar igual. Somos únicas e irrepetibles, no una manada detrás de un macho alfa. Recientemente, ahora que hay tensión en la Revolución Ciudadana, ahora que Marcela Aguiñaga va a deponer su puesto como líder de la revolución, la propia Pierina Correa, que también es provida, dijo tal vez no era momento de una mujer presidente. Es decir, el socialismo del siglo XXI sigue culpando a la mujer de su derrota, sigue queriendo y creyendo achacarle esa culpa, no necesariamente a Luisa como persona, aunque ahí se notó cierta fricción, sino a las mujeres ecuatorianas en general, sobre todo a las mujeres de la sierra, que fueron las que tuvieron un voto más marcado hacia Daniel Noboa. Esto lo destaca mucho el analista político Jacobo García, quien en su momento fue asesor del correísmo. Destaca que no tienen autocrítica. En lugar de ver que les faltó cercanía, en lugar de ver que no era momento para antagonismos, en lugar de ver que lo que necesitaba el Ecuador era unidad y no confrontación, decidieron culpar a la mujer, tanto a su candidata como a las mujeres en general, como vemos en el discurso de Pierina y de su hermano. Pero quien más ha trascendido es el jurista Augusto Tandazo, por sus enérgicas declaraciones y sobre todo por la banalidad con la que trata a la feminidad. Y por eso estamos en guardia.
viendo cuáles son los ataques contra nuestra nación y civilización, porque no puede ser que nos degraden a ser tribus cuando somos nación. Los hombres y las mujeres no somos enemigos, ni lo somos serranos y costeños, mucho menos Amazonía e insular. El pueblo habló y dejó en claro que no quiere volver a pasado, quiere algo nuevo, quiere alegría y quiere humor, no quiere más odio y división. Y las mujeres fueron aún más enérgicas en ese planteo. En Guardia, Defensa de la Libertad. Esto es un llamado de atención hacia toda la nación, sobre todo a las mujeres, si vamos a permitir ser utilizadas, servir como pantalla para que hay un hombre detrás de nosotras jalando las cuerdas cual títere. Y sobre todo si vamos a permitir que se nos trate como si fuésemos tan huecas. Tanto se criticó que Noboa ganó por un cartón, pero nos tratan a las mujeres como plásticas y vacías. Es muy importante ante esta división que se genera, que la voz de la mujer se escuche desde su criterio, como una persona libre de pensar y no como alguien que les debe obediencia. Justamente en el tuit de Rafael Correa pone: triste, ¿verdad? ¿Qué tiene de triste, señor? Triste es que usted haya utilizado a una mujer. Sabemos que en las últimas elecciones presidenciales puso como candidato a Andrés Arauz, un hombre no particularmente elocuente, de hecho su partido era la 5, e hizo así, siendo que su rival era de la lista 4. Es un fenómeno común que quienes estudian en colegios bilingües, donde predomina el inglés, no es su lengua fuerte el español. De hecho, ha dado muchas entrevistas internacionales a Arauz y es mucho más elocuente que en español. Dejamos el beneficio de la duda si esa es su realidad. Pero también es muy palpable que tras la traición de Lenín Moreno, Correa no puso a sus mejores candidatos, sino a los más leales. Y esos fueron Luisa González y Andrés Arauz. Tuvo un candidato fuerte como Rabascal, pero no podía arriesgarse nuevamente. Por eso y más, como se dijo anteriormente, no ejercen la autocrítica, es más fácil señalar a los culpables y por eso es que es importante que la voz de las mujeres suene, precisamente porque nuestra lengua es materna y al ser materna nuestra lengua, ¿qué nos dice? Es la madre quien guía la lengua y por ende la cultura. Es hora que nosotras dejemos en claro por qué elegimos a nuestros gobernantes, por qué preferimos a un hombre sobre una mujer, y si en realidad fue por su sexo como acusan. Pero sobre todo lo que nos dice Augusto Tandazo es tan superficial. Entonces, qué contradicción que nos digan que es superficial los TikToks del presidente, los TikToks de la primera dama. Pero no es superficial creer que una mujer no vota por otra por envidia. No es superficial creer que una mujer no vota por otra porque es guapa. Aparte, ¿quién determina quién es o quién no es guapa? Si cierto es que las manavitas tienen fama de ser las mujeres más lindas del Ecuador, también Lavinia es de Chone, nuestra futura primera dama, que por cierto lleva en sus entrañas al futuro de la patria, también pudo haber motivado en ese sentido, si bien no en la provincia de Manabí, que es bastión del correísmo. Y dato curioso, en las elecciones, dependiendo donde usted vote, pero normalmente no dejan ingresar con automóvil a los recintos, salvo que sea anciano o embarazada. Y tuve el privilegio de vivirlo en la primera vuelta electoral, porque viajé con mi primo y su esposa, que es amazónica. Entonces nos bajamos del carro y le digo, te ayudo. Y me pasó el paquetito literal, perdón, le pude llevar a mi sobrinita. Y la policía nos dijo, pase, que usted lleva el futuro de la patria. Así que mientras mamá se organizaba, yo cargaba bebé. Y fue fantástico que la policía tenga esa concepción, ¿no? Que los niños son el futuro de la patria. Entonces, esta noción en la que los ancianos son respetados por su sabiduría y los niños por su esperanza. Entonces, en nuestra sociedad que tanto se habla de igualdad, que se hable también del respeto a la diferencia, porque estamos viendo que pretenden vendernos como igualdad
la uniformidad, donde por algo tan superficial como nuestro sexo, pretenden que pensemos y actuemos iguales. ¿Dónde queda la individualidad? ¿Dónde queda el pensamiento crítico? ¿Dónde queda el pensamiento propio? Esto es algo que queda muy expuesto en estas últimas elecciones y algo que la clase política debería estar más en alerta, sobre todo si se quiere ganar los votos que han perdido o bien que todavía no han conquistado. Los números son claros. Hubo más mujeres votando por Daniel Noboa que por Luisa González. ¿Fue por razón de su sexo o fue porque estaban más interesadas en la propuesta de él? Sabemos que las mujeres tienden a ser menos competitivas que los hombres, puesto que la testosterona impulsa aún más la competencia. Tandazo cree que estábamos compitiendo con Luisa. ¿No será más bien que vieron en Noboa una cultura de paz? Quienes van a la guerra suelen ser estadísticamente muchos más los hombres, y ante la violencia que vive nuestra sociedad, dijeron no más división y dijeron sí a un discurso de esperanza, futuro y cambio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó En Guardia, Defensa de la Libertad, un espacio para dar voz a quienes se enfrentan a los que nos pretenden someter, con la conducción de Mamela Fiallo Flor.